algún tipo de subsidio, como por ejemplo alguno aplicado al servicio de facturación eléctrica? No, el proyecto de Contugas es un proyecto 100% de capitales de la empresa. No tenía, digamos, entiendo que quería hacer referencia a un mecanismo similar al de la garantía por red principal que tuvo el sistema de transporte de Camisea y la distribución de Lima. Contugas no tenía un esquema de ese tipo. Usted fue contratado, como ha asegurado ante esta comisión, como asesor legal externo. Ese fue el objeto de su contratación. ¿Y al mismo tiempo también era miembro del comité de evaluación? Me designaron como miembro suplente por si requerían algún, digamos, apoyo legal en la mesa. Me designaron como miembro suplente. ¿Desarrolló funciones alguna vez? Desarrollar funciones. ¿Como miembro del comité de evaluación? No, ¿En algún momento tuvo que reemplazar a alguien? no, señora presidenta. Ustedes pueden verificar de las distintas actas de los sobre 1, sobre 2 y sobre 3 que yo no tengo ninguna participación. ¿Desde cuándo conoce al señor Edgar Ramírez Cadenillas? Lo he señalado hace un momento, señora presidenta. Yo conozco al señor Edgar Ramírez en el ámbito estrictamente profesional desde que él laboraba en Ocinermin, debe ser por allá en el 2003-2004. ¿Usted sabía que él había trabajado para Kuntur? Desconocía que el señor Edgar Ramírez había trabajado para Kuntur, señora presidenta. Además del informe 028, ¿cuántos informes ha firmado usted en el ejercicio de sus funciones? Hay varios informes que están en los entregables, señora presidenta, no recuerdo exactamente, pero ustedes tienen a la mano toda esa información que hace parte del libro blanco que entiendo Proinversión ha enviado, y ahí están, digamos, todos los informes y entregables que yo he generado a Proinversión durante mis funciones como asesor legal externo. ¿Usted daba asesoría legal al Consejo Directivo, al Comité Pro Seguridad Energética o al Comité de Evaluación? Conforme a mis términos de referencia, señora presidenta, yo prestaba la asesoría al comité y al jefe del proyecto. Directamente al jefe de proyecto, o sea, brindaba... Al comité y al jefe del proyecto. Al comité y al jefe de proyecto. Al Comité Pro Seguridad Energética y al jefe del proyecto. No al Consejo Directivo ni al Comité de Evaluación. No al Consejo Directivo de Proinversión, señora presidenta. ¿Conoce a la señora María del Rosario Patiño? Conozco a la señora María del Rosario Patiño en el ámbito estrictamente profesional. Ella desempeñaba labores en el Ministerio de Energía y Minas, y cuando yo laboraba en Contugas, por temas de la empresa que tenía que atenderse en el Ministerio de Energía y Minas, tuve posiblemente un par de reuniones con ella en el Ministerio de Energía y Minas, y luego, digamos, cuando ella arriba como miembro del Comité Pro Seguridad Energética a Proinversión, pero estrictamente en el ámbito profesional. No he tenido ninguna relación de carácter personal o social. ¿Qué puede decir de la versión que hemos tenido y que ha circulado en medios también, de que la señora María del Rosario Patiño era algo como los ojos de oídos de Nadine Heredia en el proceso de concesión del gasoducto? ¿Usted advirtió en ella algún interés especial o algún impulso o algo que nos pudiera reafirmar esa condición que tenía ella dentro del proceso? Señora presidenta, la relación con el Consejo Directivo era una relación, digamos, entre Consejo Directivo y los miembros del comité. Yo le señalaba hace un rato, han sido muy pocas ocasiones en las que, digamos, como asesor legal tuve participación en estas reuniones del Consejo Directivo con el comité, y en esa línea yo le puedo señalar que desconozco si hubo este tipo de situación, señora presidenta. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado. Usted firma el
el informe del 28 de julio como asesor legal del comité. Entonces, digamos, eso es lo que era, no un asesor legal, no un asesor técnico del comité, contratado durante la gestión del presidente del comité Le Carnaqué. Sí, señor. Y usted se mantiene con Ramírez Cadenilla y sus honorarios son pagados por Proinversión. La primera pregunta que tengo es, en esta comunicación que remite el consorcio descalificado, anunciando las modificaciones en la composición, afirman lo siguiente: en virtud de ello, las restantes empresas que conforman el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur ratifican su aceptación de aumentar su participación para compensar la reducción de Suez a 2, aceptan subir sus participaciones, ¿no es cierto? Y en tal sentido, proceden a presentar los sobres 2 y 3 suscritos conforme a los porcentajes que se detallan más abajo. Y más abajo se detalla que Tecpegas pasa de 25 a 32.66, Transportador de Gas Internacional a 32.66, Gasoducto del Sur igual, y finalmente Suez baja 2. Nunca se materializa, digamos, lo que afirma acá el consorcio, en el sentido de que en los sobres 2 y 3 se recoge esta modificación de la participación de los socios en el consorcio. Porque hasta ahora lo que se ha dicho es que el problema con el sobre 2 es que está reñido con la carta del 26 de junio del 2014. Pero en esta carta, donde comunican por escrito, esta es la carta del 26, dicen, oye, el sobre 2 va a recoger esta composición. Y nosotros, por lo menos yo, no he visto ese sobre 2 y no sé si en efecto recoge o no esta modificación. Asumimos que no. Por eso es que se señala que hay una contradicción entre esta carta y el sobre 2. ¿Nos puede aclarar? Sí, señor congresista. En el sobre número 1 se presenta una declaración jurada de cuál es la participación de estos miembros del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Y en esta declaración jurada indican que tienen una participación de 25% cada uno, son 4 miembros. ¿Okay? Había un plazo para hacer el cambio y no se hace. Entonces se presenta el día 26 de junio a las 10 de la mañana el sobre número 2. Y uno de los documentos que hacen parte del sobre número 2 es una declaración jurada señalando que lo que habían indicado en el sobre número 1, es decir, que cada uno tenía una participación del 25%, se mantenía inalterable. ¿Okay? O sea, de alguna manera en el sobre 2 están diciendo nuestra participación es 25, 25, 25. O sea que lo que dicen en esta carta es falso. No llega a expresarse el cambio en la composición, no llega a expresarse en el sobre 2. En el sobre 2 dicen que aquello que han señalado en el sobre 1 se mantiene inalterable. O sea, es 25, 25, 25% cada uno. En simultáneo, o sea, porque es un tema que ingresa por mesa de partes y había el acto público, ¿no es cierto? Ingresa esta carta donde dan cuenta de una participación distinta. Claro. Y eso no es conocido en el acto público mismo, sino que cuando termina el acto público, digamos, se sube a las oficinas de Proinversión y se da cuenta de que esta carta había sido presentada minutos antes de empezar el acto público. Entonces, digamos, es una situación que en el sobre número 2 señalaban una cosa y en simultáneo, mediante una carta ingresada por mesa de partes, se señalaba algo distinto. ¿Y por qué afirmar en la carta esta del 26, que es tan importante, por qué afirmar que el sobre 2 y el 3 contendrán esta modificación y no la contiene? ¿A qué se debe esa...? Básicamente, y un poco lo refleja la viva memoria, señor congresista, de que elabora Proinversión y la remite a la Fiscalía, digamos, se hace una interpretación de un texto de las bases, básicamente con el propósito de permitir que, digamos, haya realmente una puja en la oferta, ¿cierto? Ese es un poco el propósito, o sea, mantener en carrera para que realmente hubiera un concurso. Digamos, hizo una interpretación de un texto de las bases
para permitir que eso ocurra. No, yo no le estaba pidiendo una opinión sobre lo que hace el comité. Le digo, si usted tiene una explicación de por qué el consorcio dice hemos modificado nuestra composición, nuestra participación en el consorcio de la siguiente manera y los sobres 2 y 3 recogerán esa modificación, pero el sobre 2 no recoge esa modificación. Eso puede deberse al hecho de que esta modificación, digamos, se hace muy tardíamente cuando ya el sobre 2 había sido probablemente presentado, porque a las 10 esto se presenta 8 minutos antes de las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana se abría el sobre 2. O sea que se hace esto cuando ya en realidad no hay posibilidad de modificar el sobre 2 que ya había sido presentado. Sí, de los hechos se puede inferir eso, ¿no? Porque en el sobre número 2 que fue presentado se señalaba que aquello que había indicado el sobrenúmero se mantenía inalterable y, digamos, 8 minutos antes, por mesa de partes ingresan una comunicación que indicaba algo distinto. Entonces, pareciera que en algún momento, en una situación ya póstuma, se genera esta situación. Digamos, de los hechos es un poco lo que se puede inferir. Lo más razonable parecería entonces haberle dado un plazo para que se ratifiquen, ¿no es cierto?, en el sobre 2, porque usted tenía sobre 1 y sobre 2, dos instrumentos formales en el proceso y una carta informal que llega además fuera de plazo. Entonces mi primera pregunta, porque usted lo afirma en este informe que no tiene fecha ni sello, usted dice que el 20 de junio se vencía el plazo para modificar la composición de los consorcios. Entonces una posibilidad hubiera sido que simplemente se desconociera esta carta. O sea, tu carta llegó tarde y por tanto nosotros, comité, no reconocemos esa modificación, porque tenemos el sobre 1 ratificado por el sobre 2 presentado en la misma fecha y abierto con posterioridad a esta carta. Esa era una línea, digamos, de conducta perfectamente aceptable para el comité. Pero usted mismo dice, mi recomendación es que siendo eso así, mejor el comité se asegure y le da la posibilidad de que ratifique que eso es así. Me pide, Presidenta, una interrupción el colega Mulder. Congresista Mauricio Mulder. Gino Costa, si se desestima la presentación de la carta y subsiste el sobre en donde se establece que la proporcionalidad es 25% de cada uno de lo que estaría en el sobre sería una información que ya no tendría correlato con la realidad. Si hubiese entonces abierto los sobres y se les hubiese otorgado a ellos la buena pro por haber alcanzado una propuesta más barata, y entonces le hubiesen dicho muy bien, usted hágase cargo, sí, pero en realidad ya hemos modificado la composición, ¿cómo habría quedado ese tema? Y mi pregunta es cómo habría quedado ese tema. Era, digamos, estos cambios vulneraban de manera irremediable, digamos, la calidad del consorcio para asumir la construcción del gasoducto. Porque, digamos, señor Guzmán, para quizás añadir un elemento más a ese análisis, la oferta técnica y la oferta económica, que finalmente son los componentes que se evalúan, cambiaba de modo irreversible, que es finalmente lo que se busca garantizar cuando se establecen determinadas formas de participación. Sí. En ese informe, señor congresista Mulder, señor Gino Costa, hay dos recomendaciones, ¿no es cierto? La primera es, dice, no consideres presentada la carta porque fue extemporánea. Y la segunda es, pídele que ratifique que lo señalado en el sobre 2 se mantiene inalterable. Y obviamente no se toma la primera recomendación, que es extemporánea, por lo tanto, no la consideres presentada, porque justamente la discusión que se genera es, pero ellos han presentado una carta y después pueden decir, oye, yo he presentado una carta y esa es la conformación que vamos a tener de ahora en adelante. Y por eso es que se toma la segunda recomendación, donde se le pide al consorcio Gasoducto Peruano del Sur, ratifica, dada la discordancia entre esta carta presentada por mesa de partes y lo que ha señalado en el sobre número 2, ratifica que realmente lo que va a mantenerse
de los miembros consorciados es la participación indicada en el sobre número 2. Por eso es que el comité toma la segunda recomendación para despejar justamente ese tema, que ratifiquen diciendo que aquello que está indicado en el sobre número 2, esa iba a ser la participación en el caso de una posible adjudicación del proyecto. Presidenta, que me parece que es la recomendación más sensata, digamos, ¿no? Por lo que estaba en juego. Pero ahí la tercera recomendación, usted se asegura y dice, bueno, preguntémosle también al asesor calificado, que es el estudio del Mar Ugarte. Y ya no está en su informe, pero a continuación dicen, bueno, y consigamos una opinión más. Y entonces consiguen 2 opiniones y eso lo lleva a usted y al comité a cambiar de opinión. Y la pregunta es, si uno ve los informes del estudio del Mar Ugarte y el informe del estudio Echecopar, primero que llama la atención lo ligeritos que son. Es decir, 2 páginas completas. No sé cuán extenso es el informe del Mar Ugarte, porque me parece que me han dado una versión incompleta, porque acá son 2 páginas, pero dice 003 en la última, entonces no sé si es más largo, pero es muy corto porque la mayoría del informe son antecedentes y concluye señalando que como hay una contradicción entre la carta del 26 y el sobre 2, entonces se incurre en causal de descalificación, nada más. Es un análisis súper sencillo considerando lo que estaba en juego. O sea, la descalificación anulaba la competencia en un proyecto de los millones de dólares que se han mencionado. Y lo mismo ocurre con el informe del estudio Echecopar, es página y media, y la media página es donde se concluye lo mismo que concluye el informe del Mar Ugarte. Llama la atención, digamos, lo ligero de los 2 informes. Entonces, como abogado le pregunto, su posición era bastante sólida, si este informe es en efecto lo que reflejaba su posición en ese momento. ¿Qué lo hace cambiar? No hay ningún argumento convincente acá que lleve al cambio de opinión. Ya, digamos, no le preguntamos al comité porque no está acá, pero le preguntamos a usted como abogado. ¿Basta, digamos, la autoridad de ambos estudios como para llevarlo a usted a cambiar de opinión? Señor congresista, en los términos de referencia del estudio Delmar, o sea, una de las cosas que tenía que atender es los aspectos vinculados a las bases. Y el tema del análisis de las bases es un tema muy vinculado a una especialidad del derecho administrativo, ¿no? Y el estudio Delmar tenía mucha experiencia en estos temas, había acompañado, por lo menos de lo que me comentaron en Proinversión, muchos proyectos de este tipo y conocía muy bien los alcances de las bases. Y hacemos esta tercera recomendación porque justamente en los términos de referencia del estudio Delmar decía que ellos tenían que ocuparse de esos temas de las bases, porque era una especialidad, es una especialidad vinculada al derecho administrativo. Mi especialidad era más, digamos, en la parte regulatoria. Entonces, justamente teniendo el cuidado de que el comité tuviera el respaldo de quien era el especialista, es que se genera esta tercera recomendación. O sea, es un poco lo que usted señalaba, era un proyecto de una dimensión muy grande. Entonces, el comité tenía que tener el soporte necesario y por esto es que recurre, digamos, en una primera instancia al estudio Delmar, que era el asesor especializado en este tema, y luego recurre a un informe ad hoc al estudio Echecopar, como lo ha señalado el presidente del comité, buscando a una persona como el señor Jorge Llanos, que era un abogado prestigioso en estos temas, ¿no? Entonces, es esa situación la que genera este tema, primero la recomendación y el tema de las consultas y los informes que se generan el 28 y 29 de junio. Gracias, Presidenta. Solo para terminar, señalar que es necesario también poder entrevistar a los representantes del consorcio. Ya hemos tenido la opinión del representante del consorcio, pero quizá a los representantes del Grupo Suez, que es el que decide
muy tardíamente reducir su participación a 2%, generando esta situación y corriendo el riesgo de la descalificación. Más allá de que el comité hubiera obrado bien, yo creo que obró mal porque yo, estando en el comité, hubiera preferido obviamente la competencia, por lo menos dejar abierta la posibilidad que se ratificaran, ¿no? Pero descalificar antes de que pudieran ratificarse me parece que no fue la mejor manera de proceder. Pero más allá de eso, sigue siendo sospechoso que el consorcio competidor de Odebrecht haya tomado una decisión tan riesgosa para ellos, lo que abre la posibilidad de que, digamos, hubiera podido haber también un arreglo entre Odebrecht y alguno de los miembros de ese consorcio para que ocurriera esta situación que llevó a la descalificación y se quedara Odebrecht con el proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Anteriormente se había invitado a los estudios de abogados también, se excusaron de no venir. Vamos a reiterar la invitación y vamos a incluir definitivamente a todos los que han tenido que ver, sobre todo atendiendo a que Marcelo Odebrecht ha sostenido que ellos tenían 2 sobres para este proceso. Entonces, es algo que definitivamente en algún momento se conocerá en qué consistió eso. Congresista Vilcatome. Gracias, señora presidenta. Y en la misma línea de las preguntas del congresista Gino Costa, del congresista Víctor Andrés García Belaúnde y del congresista Mulder. El tiempo ha demostrado que Odebrecht lideraba una organización criminal. Usted, señora presidenta, nuestro invitado se ha agotado en querer explicar que su informe buscaba que no se descalifique al otro postor y que se respetara la competencia. Eso nos ha explicado aquí. Y del contenido de su documento, el informe inicial que presentó, podríamos creerle. Pero, ¿por qué no defendió su posición en el segundo informe? Porque en el segundo informe ya no hay conclusiones. Entiendo que el señor invitado no estaba de acuerdo, porque de lo contrario hubiera hecho sus propias conclusiones en base a lo que le informaba el estudio de Elmar. Pero no lo hace, presidenta. No hay conclusiones en este informe. Obviamente, ahora nosotros queremos conocer. Si por un lado dice, yo no generé la descalificación, por favor, que nos diga claramente quiénes son los responsables, porque tampoco puede pretender en su exposición, ¿no?, quitarle la gravedad de las acciones de los demás invocando informes de aquel entonces. La pregunta es, en la actualidad, ¿se arrepiente de no haber defendido su posición y evitar que finalmente se descalificara? En efecto, se invitaba a los otros estudios, se tenían la especialidad, la experiencia, pero estaban opinando en contra de lo que el señor el día de hoy considera que era correcto, salvo que nos diga hoy, ¿no?, si considera que la respuesta de Delmar era lo que estaba de acuerdo a ley. Quisiera, por favor, esa respuesta, señora presidenta. Señor Guzmán. Señora presidenta, por su intermedio a la congresista Vilcatoma. El requerimiento de mi servicio, señora congresista Vilcatoma, era por una materia muy específica y especializada en temas regulatorio de hidrocarburos. Y cuando se requiere esta opinión del señor Norman Segarra, que pide el acompañamiento mío, obviamente fue de una lectura, digamos, de las bases que nos llevó a estas conclusiones del primer informe del 27 de junio. Es un poco lo señalado hace un rato a la inquietud del congresista Gino Costa. O sea, los términos de referencia del estudio del mar señalaban que ellos tenían que atender los temas vinculados a las bases. Entonces, un poquito cuidando también la responsabilidad nuestra, porque esa era la especialidad, una de las especialidades en las que tenía que brindar soporte el estudio del mar, decimos, haga la consulta a su asesor externo especializado. Y le hacen la consulta al asesor externo especializado y llega el informe, pero además el comité decide tomar
una consulta adicional, un informe adicional, y es un poco en línea de lo señalado. Era un proyecto de mucha envergadura y por lo tanto esa decisión iba a implicar una responsabilidad sin duda acorde con la dimensión del proyecto. Y por eso es que recurren a este segundo informe del estudio de Checopar. Congresista Vilcatoma. Ese es el punto al que quería llegar. En ese momento usted se dio cuenta que este informe no estaba de acuerdo a ley, por eso quiso salvar su responsabilidad al no colocar conclusiones en el mismo sentido del estudio. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, a través de su intermedio, el congresista, yo en este segundo informe del 28 de junio, digamos, atiendo el requerimiento del comité, que es brindarle alcances de lo que señalaba el informe del estudio Delmar, y eso es lo que hago. Y por eso es que, como usted bien lo ha señalado, no hay ninguna conclusión. Y yo lo he señalado de forma reiterada, que no solamente es una afirmación mía, es también una información que brindó el presidente del comité cuando se presenta en la comisión PARI. Y él señala, respecto a mi intervención, que a mí, con relación al informe del estudio Delmar y que se refleja en el informe del 28 de junio, es que se me pide solamente alcances respecto a lo que señalaba el informe del estudio Delmar. Señora presidenta, bueno, no nos quiere contestar el invitado, pero se concluye, se entiende que al momento en que no hace conclusiones, no decide simplemente no hacer suyo las conclusiones de este estudio, del cual pido se pueda llamar al integrante que suscribe el informe. Y adicionalmente quisiera preguntarle sobre la empresa que se asume el cargo o el rol de estructurador financiero. Señora presidenta, ya nos hemos dado cuenta, ya nos hemos enterado con información llegada por el BCP a esta comisión en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, que la verdadera ganancia millonaria se encontraba en el éxito de las operaciones de las estructuraciones financieras. Quisiéramos saber, preguntarle al invitado si tiene conocimiento que la empresa Delmar, la que le abre el camino para que solamente quede Odebrecht y sus empresas consorciadas, quienes ganaron esta licitación, esta Buenapro, si tiene conocimiento que Delmar, en forma posterior a la licitación, fue quien asumió el cargo de estructurador financiero. Señor Guzmán. Señora presidenta, por su intermedio, vamos un poquito para poner en contexto su consulta. Digamos, en todos estos proyectos de gran envergadura, lo que se hace es, digamos, estructurar los financiamientos, y en esta estructuración de financiamientos hay acompañamiento legal, sin duda. Y digamos, si la práctica, como digamos se da estos temas, es por ejemplo, y esto yo lo vi en Contugás porque financiamos la construcción del ducto, los bancos piden acompañamiento de asesoría legal y los servicios de este acompañamiento de asesoría legal no lo asumen los bancos, sino la empresa que está pidiendo el estructuramiento financiero. Vamos un poquito para poner el marco de cómo normalmente ocurre este tipo de situaciones. Entonces, hay un acompañamiento legal en el estructuramiento financiero y ordinariamente, digamos de mi experiencia que yo le he visto en Contugás, quien se hace cargo de los honorarios de los asesores legales, técnicos, lo que sea, es la empresa que pide el estructuramiento financiero. Esa es la práctica como ocurre, digamos, pero a la consulta específica suya, digamos, no he tenido conocimiento de esta situación que usted afirma, pero sí quería explicar, digamos, cómo opera este tipo de mecanismos ordinariamente en Project Finance. Congresista. Señora presidenta, sí entendemos cómo operan este tipo de contratos de estructuración financiera. Por ese motivo, señora presidenta, solicitaría, me uno al pedido de mis colegas para convocar la presencia de la empresa Delmar, porque imagínese, señora presidenta,
sus clientes, Odebrecht y Graña. Proinversión lo contrata para hacer el informe que descalifica al consorcio competidor y gana Odebrecht, ¿no?, y sus consorciados. Y a continuación, esta empresa Delmar habría participado como estructurador financiero contratado por Odebrecht. Entonces necesitamos que primero se le pida toda esta información a la empresa Delmar y que vengan sus representantes a confirmar o a negar que participaron como estructuradores financieros de la empresa, en representación de la empresa Odebrecht. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcatoma. Finalmente, señor Guzmán, ¿quién le requiere a usted hacer el segundo informe, el informe 28? ¿Quién se lo requiere? ¿Qué persona se lo requiere? Va dirigido a